En este video te voy a mostrar la manera de resolver un circuito serie mediante la ley de Ohm. Tenemos un caso para 3 resistencias que están conectadas en serie. Deben de tener en cuenta que la definición de circuito serie dice que 2 o más resistencias se encuentran en serie cuando se encuentran unidas una enseguida de otra. En este caso aquí, aunque aquí esté formando una esquina, está unida la resistencia de 15 con la de 25 y a su vez la de 25 con la de 35. Entonces están ligadas las 3, por lo tanto están en serie. Lo primero es obtener una resistencia total equivalente a la suma de las 3, puesto que una de las condiciones para el circuito serie nos dice que para obtener la resistencia total se tiene que realizar la suma de todas las resistencias. Por lo tanto aquí los 30 voltios y aquí mi resistencia total, que para este caso al sumar 15 más 25 más 35 son 75 ohms. Bien, a continuación es el momento de encontrar la corriente total que circula por aquí por la resistencia de 75 ohms. Así que la corriente se determina dividiendo el voltaje total entre la resistencia total. Para este caso, la corriente total sería igual a 30 voltios entre 75 ohms, que nos da un total de 0.4 amperes. 0.4 amperes. A continuación vamos a calcular la potencia total, y la potencia total se determina multiplicando corriente total por voltaje total. Así que potencia total es igual corriente total de 0.4 amperes por voltaje total de 30 voltios. Me da para este caso una potencia total de 12 watts. Bien, como les decía, las condiciones para un circuito serie nos decía, como ya calculamos la resistencia total, así que la resistencia total la obtuvimos sumando el valor de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Pero en lo que se refiere a corriente total, nos dice para un circuito serie que sería igual a la corriente de la resistencia 1, va a ser igual también a la corriente de la resistencia 2, igual a la corriente de la resistencia 3, y así igual para todas. Lo que se resume que para un circuito serie la corriente es siempre la misma. En lo que se refiere al voltaje total, va a ser igual al voltaje de la resistencia 1 más voltaje de la resistencia 2 más voltaje de la resistencia 3, y si hubiera más resistencias, pues todas se suman hasta la voltaje de la resistencia N. Lo que se resume en que el voltaje se suma. Y en cuanto a la potencia total, pues también tenemos que la potencia de la resistencia 1 se va a sumar a la potencia de la resistencia 2 más potencia de la resistencia 3, y así sumar hasta la potencia de la resistencia enésima. O sea que también la potencia se suma. Bueno, como ya tenemos en nuestro circuito total resuelto hasta obtuvimos una resistencia total de 75 ohms, una corriente de 0.4 amperes y una potencia de 12 watts. Esto quiere decir que esta resistencia de 75 ohms, como es la suma de 3 resistencias en serie y su corriente es de 0.4 amperes, quiere decir que mirando a esta condición de la corriente total es igual a la corriente de la resistencia 1 y así la corriente es la misma, quiere decir que la de 15, 25 y 35
tienen la misma corriente, así que lo voy a anotar aquí. 0.4, 0.4 y 0.4 para las tres. El voltaje lo obtenemos multiplicando el valor de cada resistencia por la corriente. Así que 15 por 0.4 me dan 6 volts. Para el que sigue, 25 por 0.4 me da 10 volts. Y la última de 35 por 0.4, pues que son 14. Y así que, como nos decía aquí en las condiciones, el voltaje total es igual al voltaje de la resistencia 1 más voltaje de la resistencia 2. Se suman los voltajes, 6 más 10 son 16, más 14. Ahí se hace ya el total, que son 30 voltios, que es lo mismo que tenemos en la fuente de voltaje. Para las potencias, las obtenemos multiplicando voltaje por corriente. Así que 0.4 por 6 nos da 2.4 watts. Para la que sigue, 0.4 por 10 son 4 watts. En la tercera, 0.4 por 14 nos da 5.6 watts. Y dado que la potencia en serie se suma, vamos a hacer la suma de 2.4 más 4 más 5.6 nos da un total de 12 watts. Mismos que habíamos calculado aquí, multiplicando corriente total por voltaje total. Pues esto es todo para este pequeño ejemplo. Espero no tengan ninguna duda. Compartan con aquellas personas que les pueda ser útil. Así que muchas gracias.